Gracias, señor presidente. Antes de abordar nuestra posición sobre el tema que nos convoca, quisiera, con mi visión de recién incorporado, destacar la madurez cívica que se percibe en esta Cámara. Aquí un proyecto que llega del Ejecutivo, se apoya, se rechaza, fundamentalmente se lo enriquece. Creo que todos, absolutamente todos, pensamos en el bien del país, aunque tengamos opiniones distintas. Pero permítame, señor presidente, una cuestión no parroquial, sino provincial, para contar a esta Cámara que este clima de convivencia democrática que vivimos acá, en este recinto, no se vive en la legislatura de mi provincia, Chubut. Allí, curiosamente, diputados de dos partidos que aquí tienen posiciones totalmente contrapuestas, que son el Frente para la Victoria y Cambiemos UCR, unen sus votos allá en el Chubut para entorpecer el accionar del Poder Ejecutivo que está encabezado por el exdiputado Mario Das Neves desde el 10 de diciembre del año pasado. Y cuento sobre cómo es ese entorpecimiento. Lo es afectando la economía de la provincia. ¿Y de qué manera? El legislativo, por favor, quisiera que se escuche esto, se asignó un suplemento de 177 millones de pesos para atender a 40 nuevos asesores, que son justamente los que ocupaban cargos de ministros, secretarios, etcétera, en el gobierno anterior, y aumentar sus dietas en un 65%. Repito, señor presidente, los diputados de Cambiemos, junto con el Frente para la Victoria, tuvieron su propia paritaria en Chubut y optaron por el 65% de aumento. Justo en ese momento, por ejemplo, se está llevando una conciliación obligatoria del gremio docente con el Poder Ejecutivo. Se imagina que está latente el devenir de las clases, hoy atadas prácticamente con alambre. Tenemos el 65% y no se puede otorgar más de un 24% a los docentes. Mis disculpas, señor presidente, por traer un tema, pero que entiendo que está ligado íntimamente. La relación proviene en que tanto en Chubut como en esta Cámara es necesario ver la realidad económica del país a lo largo y a lo ancho, y actuar en consecuencia. Sabemos que gran parte de estas dificultades económicas se deben a la falta de solución al problema de la reestructuración de la deuda externa remanente de la Argentina, reestructuración que todos sabemos y lo hemos escuchado acá, lleva más de 10 años, obviamente. Hemos escuchado y leído con atención todas las posturas referidas a la iniciativa del Poder Ejecutivo de la derogación de las leyes de pago soberano y la llamada Ley Cerrojo, ligadas estas a las negociaciones que se llevaron a cabo en Nueva York con los fondos buitres. Es lamentable que quienes tuvieron la oportunidad y la posibilidad de una solución sustancialmente más beneficiosa que la que hoy se está planteando, según los propios dichos de quien tenían esa responsabilidad, que no la hayan concretado.
porque estoy seguro, señor presidente, que hubiéramos ganado mucho tiempo y ahorrado muchas penurias al pueblo argentino. Se lo dejó avanzar demasiado, con las consecuencias graves para la economía. Sin duda que hay sectores más afectados y algunos que prácticamente no lo fueron, quienes accedieron a jugosos cargos públicos, el sector financiero local, una réplica de lo que acá varias veces se ha mencionado, o los sectores de la economía con capacidad de fijar precios, que se le ha llamado muchas veces concentrados, estuvieron eximidos de esas penurias. Yo voy a traer acá una visión quizás limitada y que poco se mencionó en las demás, casi una al pasar, en las demás exposiciones, cuáles las que sufrieron las pequeñas y medianas empresas, que aunque no se crea, es el sector más dinámico de la economía. Las pymes padecieron estos últimos años el aislamiento comercial con el mundo, en especial por las restricciones a las importaciones que hubo y todavía en parte subsisten en la Argentina. La constante falta de insumos para repuestos y suministros de maquinarias, por ejemplo, fue la causa principal de la disminución de las actividades de las pymes, a la que se sumó, por supuesto, la terrible carga fiscal que soporta, que está en el orden del 40%. Las pymes no son formadoras de precios, como las grandes corporaciones, y sufren el accionar de esos monopolios de la misma forma que el resto de los consumidores. Debieron soportar estos años de restricciones conservando sus trabajadores, que son el gran capital que tienen, aun cuando esos ingresos se veían disminuyendo día a día. ¿Y qué es lo que acá tendremos que resolver? ¿Seguir como estamos, castigando el empleo, o buscar la forma de insertarnos en el mundo para lograr el crecimiento que nos merecemos? No podemos crecer alejados de la economía mundial y pagando tasas usurarias como muy distintas de los que pagan los demás países. Maquinarias para la construcción, para el agro, para la producción general, son absolutamente necesarias. Sin trabajo no hay trabajadores. La opción, señor presidente, no es patria o buitres. La opción es trabajo o desocupación. Nuestro bloque apoya el dictamen de mayoría al cual se le han agregado las correcciones que entendemos son necesarias. Muchas gracias, señor presidente.